Acá en Corresponsales en Línea estamos en comunicación telefónica con Humberto Tumini, secretario general del Movimiento Libres del Sur. Buen día, señor Tumini. ¿Está usted ahí? Sí, ¿qué tal? Bueno, primero lo quiero felicitar por 8 escalones anoche, ¿eh? Bueno, gracias. Recordemos... Nos quedamos en la puerta. Que no importa, pero está bueno participar. Bueno. ¿Qué le responde usted a Capitanich? ¿Cuál es el objetivo y la estrategia del reclamo de Barrios de Pie? Bueno, Capitanich debería, con ese criterio, decir que la UOM y el EMATA son organizaciones políticas, claro, porque adhieren al Partido Justicialista. ¿No? Es más, el Partido Justicialista tenía una organización que se llamaba las 62 Organizaciones, que conducía Lorenzo Miguel y era parte del Partido Justicialista. O sea que eso es nada más que una estrategia de difamación, una estrategia de sacar las cosas de la realidad. No le voy a contestar la verdad. Me gusta más contestarle a Bernie, ¿no? Ay, sí, ¿qué opina de Bernie? ¿Qué le parece? ¿Lo escuchó? Bueno, yo escuché ¿cómo le va? Usted sabe que si este gobierno hay algo que tiene una enorme capacidad y uno de los rasgos dominantes es deformar la realidad. Mentir, deformar la realidad, decir cosas que no son, ¿no? Y dentro de este gobierno uno de los dirigentes con más capacidad para esas cosas es Bernie. Entonces cuando tiene que explicarle un inexplicable recurre al macartismo, recurre a la difamación, a la xenofobia. La verdad es difícil de explicar. Coincido con mi amigo Horacio Berbique que un dirigente de la característica de Bernie diga que forma parte de un gobierno nacional y popular. Esa es la verdad, ¿no? Eso en términos genéricos. Ahora yo le contestaría más sobre cuáles son las razones concretas, porque siempre les gusta comparar con el año 2003. Nunca podrían comparar hasta con la década del 90, iban hasta jodidos si tienen que comparar con la década del 90. Siempre dicen recibimos el país así, pero ya pasaron 12 años, la década ganada, y resulta que tenemos, voy a ser moderado, 25% de pobreza en el país, 5% de indigentes. Una inflación, voy a volver a ser moderado, del 35%, que es más alta en los barrios. Nosotros tenemos un instituto que la mide, que se llama el ISEPSI, es más alta en los barrios pobres. Es más alta la inflación en los barrios pobres, porque los almacenes venden más caro que los grandes supermercados, ¿no es cierto? Señor, sí. Perdón, señor Tumini, le habla Paula Lugones desde Washington, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Bien, ante este panorama que usted está describiendo en el conurbano, en la situación en las villas, ¿usted cree, a diferencia del doctor Bernie, que hay una posibilidad concreta de explosión social en diciembre o es una hipótesis que el gobierno está buscando? ¿Qué es lo que cree? ¿Que es una realidad o no? Si uno refiere a la situación material que viven los sectores más humildes, acá hace 3 años que está estancada la economía, ¿no? A diferencia de lo que dice Bernie, el desempleo ha crecido y en el desempleo de los sectores marginales, que es no registrado, más todavía por la baja del consumo. O sea, objetivamente hay una situación muy mala en los sectores populares. ¿Eso significa que puede haber explosiones sociales? No está tan claro, entre otras cosas porque las organizaciones sociales nunca hemos promovido desde el 2003 a la fecha las explosiones sociales. Ahora, hay otros actores que sobre ese caldo de cultivo operan. En primer lugar, le integra el Partido Justicialista. El señor Bernie se hace loco y dice, bueno, hay unos sectores. Ahora, en los últimos 2 años hubo 2 oportunidades que la interna del Partido Justicialista promovió saqueo y desorden. Una fue a finales del año 2012, ustedes recordarán, en el Gran Buenos Aires, sobre todo en la zona norte donde están los intendentes opositores al gobierno, en San Fernando, en Tigre, en todos esos lugares se desataron saqueos y confrontaciones que tuvo que ver con la interna del Partido Justicialista. Y poco después, ¿no es cierto?, generaron saqueo en la ciudad de Bariloche para voltearlo al intendente, que era de otra línea política distinta del justicialismo. Señor Tumini, los jóvenes que ni trabajan ni estudian y su cultura es un componente importante en la seguridad, la pobreza, la exclusión y el narcotráfico, ¿podría explicarme sus comportamientos? Bueno, sí, claro. Hay que tener en cuenta estos jóvenes porque el otro elemento que desató una conmoción social a finales del año pasado fueron las policías provinciales, ¿no? En vinculación con este tipo de grupo de jóvenes
que evidentemente en una parte participan de la economía del narcotráfico, como dijo bien Bernie, ¿no es cierto? Ahora, esas policías provinciales, este gobierno les ha dado autonomía y poder, y al mismo tiempo ha permitido el avance exponencial del narcotráfico, que es lo que no dice Bernie, y al mismo tiempo una enorme franja de jóvenes que no tienen futuro en la economía formal. Entonces, eso es un cóctel explosivo que hay que tenerlo en cuenta en este fin de año. Porque el señor Bernie dice, ¿no es cierto?, que el problema son las organizaciones sociales, pero el problema es la pobreza que este gobierno ha mantenido y la indigencia, el narcotráfico que ha crecido con este gobierno, la situación de las policías, y la situación de la interna del Partido Justicialista, incluyendo dentro de la interna del propio gobierno. Entonces, en realidad, lo que hace el señor Bernie para explicar posibilidades ciertas que existen de conflictos sociales a fin de año es echarle la culpa a quienes no la tienen y quienes son víctimas, que son las organizaciones sociales y los sectores más protegidos. Humberto, María Laura Viñolo de nuevo desde París. Yo quería que explicara un poco cómo funciona en los saqueos la interna peronista. Por ejemplo, los peronistas le van a hacer una pillería a Massa, por ejemplo. Y además, los saqueos de este siglo XXI son muy diferentes a los que sufrió el presidente Alfonsín durante la hiperinflación. ¿Usted me podría explicar o identificar estos nuevos ingredientes en los saqueos? Sí, ¿Cuáles serían y qué rol tiene el narcotráfico en esta nueva metodología del saqueo? En este sentido, ha habido un cambio de los tradicionales punteros justicialistas. Ahora, una parte de lo que eran tradicionales punteros justicialistas han sido desplazados por los operadores del narcotráfico en los barrios, ¿no? Que a su vez forman parte de las barras bravas y a su vez forman parte de las patotas sindicales y a su vez forman parte de los grupos, las barras y las patotas de los dirigentes del justicialismo, ¿no? Es decir, había una modificación profunda en ese terreno, ¿no es cierto? Entonces, la confrontación interna dentro del Partido Justicialista adquiere otra característica. Es muy difícil no tener en cuenta, por ejemplo, esto de las barras en el fútbol, siendo que Aníbal Fernández es uno de los dirigentes de fútbol más activos de la Argentina, vinculado a Julio Grondona. Es difícil no verlo, ¿no es cierto? Es decir, acá hay una modificación objetiva del justicialismo tradicional con sus características y sus problemas, y se ha vuelto mucho más virulento, ¿no es cierto? A eso hay que agregarle que hay una masa muy grande de jóvenes, ¿no es cierto?, que si tienen que ir a trabajar en el mercado formal de la economía, o no encuentran trabajo, o ganan sueldo de 1.500, 2.000 pesos por 8, 9, 10 horas de trabajo. Ahora, si los reclutan los sectores vinculados al narcotráfico para que cuiden kioscos, para que oficien de sicarios, etcétera, etcétera, tal vez ganan 9, 10, 11, 12.000 pesos por mes, ¿no es cierto? Y con eso mantienen la familia, los amigos, es decir, ha habido objetivamente la combinación de pobreza que este gobierno ha mantenido, de narcotráfico que este gobierno ha permitido su ascenso, de policías corruptos que este gobierno ha apañado, ¿no es cierto?, ha producido un cambio objetivo en la situación social que después se expresan en estas explosiones que el señor Bernier no tiene mejor idea que adjudicársela a las organizaciones sociales que defienden los derechos de los pobres. Bueno, muchísimas gracias por su participación, Humberto Tumini. Gracias por estar en Corresponsales en Línea en la 1110. Ya lo volveremos a llamar. Muchísimas gracias. No, 1.000.000 de gracias a usted por llamarme. Adiós. Hasta luego. Adiós.